Días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. Hoy nos acompaña Víctor Andrés Belaunde, ex congresista de Acción Popular, un experimentado político. Con él vamos a conversar un poco de la actualidad nacional, pero también de la internacional. Buen día, Vitocho, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Has estado en Bolivia, empecemos por ahí. Has estado Sí. en Bolivia, hemos publicado en Expreso una foto tuya con el candidato opositor Mesa, Carlos Mesa. A Alfredo Barnechea también ha estado ahí, o sea, dos de Sí, Acción Popular. sí. ¿Cuál es tu impresión de lo que está ocurriendo Y en el Bolivia? tercero que de Acción Popular que fue también Armando Villanueva, Correcto. del Cusco. Él se fue por tierra del Cusco a La Paz en 10 horas en un bus. Yo creo que Mesa es amigo nuestro. Mesa estuvo en la campaña del 2016 en Lima e intervino en uno o dos reuniones o conferencias que hicimos, uno de ellos sobre el tema del gas en el Colegio de Ingenieros, para ver el tema del gas, del gasoducto del sur. Entonces es un amigo de... Expresidente de Bolivia, además renunció. Cayó un poco obligado por las masas manejadas por Evo Morales, ¿no? Claro, es un presidente, para situar un poco, es un presidente pro mercado, digamos, es un presidente... Sí, sin ser un hombre de derecha, evidentemente es un hombre de centro o de centro izquierda, bastante moderado, pero cree en el juego del mercado con sus limitaciones, por supuesto. O sea, no es pues... no es un talibán ni de derecha no ni de izquierda. No es Piñera, ¿No es? ni es Macri, ¿no? Ya. Definitivamente, ¿no? Macri y Piñera te parecen talibanes los dos. Bueno, vamos a hablar por sus antecedentes. Vamos a hablar de eso, pero te interrumpí. Y Sí. entonces, a ver, para situar un poco, estuvo aquí la semana pasada en este programa Javier González Olaechea, que Sí, como tú sabes ha sido durante mucho tiempo, ha trabajado en Naciones Unidas y ha encabezado varias misiones diplomáticas de observación electoral. Y él decía, mira, si hay un apagón, ten cuidado, porque le preguntaba sobre el riesgo, y de eso también quisiera hablar contigo si nos da el tiempo, de lo que pueda pasar en las elecciones aquí. Pero le preguntaba en general, y me dice, mira, en mi experiencia, si hay un apagón o alguna falla de esto, ten por seguro que están haciendo un fraude. En Bolivia, efectivamente, se interrumpió el conteo. Yo estuve presente. Ya, cuéntanos un poco. Bueno, y nosotros llegamos el día viernes, hemos estado el viernes en la noche, hemos estado todo el sábado, hemos almorzado con Mesa, hemos cenado con Mesa y con todo su equipo, un equipo extraordinario, me llamó muchísimo la atención, con sus propios publicistas, también su propia encuestadora. La encuestadora que había contratado Mesa le daban el sábado 43-42. 43 Evo, 42 él. Entonces, de hecho, que tenía que haber segunda vuelta porque debe haber una diferencia de al menos 10 puntos. Así es. ¿No es cierto? Que es una copia boliviana de la Constitución o de las normas argentinas, ¿no? Claro, es lo que va a pasar este domingo en Argentina. Entonces, y los resultados hasta antes del apagón al día siguiente eran así. Eran 43 Evo y 39. Ahora, ¿el apagón Mesa fue el domingo en la noche? No, fue el día siguiente. No, el domingo en la noche. El domingo en la noche. Sí, o sea, nosotros el día hemos mismo de celebrado las elecciones. con Mesa a las 8 de la noche, que primero dijeron que iba a ser a las 6 el primer resultado. Lo pasaron a las 7, después lo pasaron a las 8 y salió 8:30 el resultado. Y el resultado de las 8:30 era 43 Evo y 39. O sea, había 4 puntos. Casi muy parecido a las encuestas que había hecho en privado o Claro, para él Mesa el Mesa. día anterior. Ya. Había 4 puntos, no llegaba a 4 puntos y como bien tú dices, se Tenía requieren que haber 10. segunda vuelta. Iba a haber de segunda todas vuelta y todos celebramos la segunda vuelta y estaba un mundo de gente y allí Mesa habla en un lenguaje muy conciliador hacia Evo Morales y hacia los otros candidatos, muy conciliador. Pues bien, esto fue a las 8:30. Luego siguen pasando los datos, no habla Morales. No habló hasta el día siguiente. Hay un apagón. Uh-huh. Luego él dice unas cuantas palabras, sale a hablar, diciendo que ha ganado y que por cuarta vez gana, y un poco duro. Y luego, habla primero Morales, y luego viene el apagón, así es, a las 9:30, 10 de la noche, 10:30, 11, y luego viene el apagón, y entonces ahí sale otra vez Mesa a decir, señores,
ese apagón no es técnico, es político. Si fuese técnico también dudaría, pero en este caso les puedo asegurar que es político más que técnico. O sea, decisión del presidente del Tribunal Electoral, advirtiendo que podía pasar esto. Ya, y luego continúa, ya se restablece el apagón después de 20 horas al día siguiente. Entonces, bueno, ya estaba cocinado el fraude, pues evidentemente, ¿no? Es decir, Morales no va a dejar el poder por propia voluntad. Tiene 14 años y yo he estado en La Paz ahora, después de muchos años, y he visto que la ciudad ha mejorado, es evidente. Como Morales tuvo plata al principio, ha hecho obras, también ha hecho un palacio presidencial de 45 millones de dólares en el centro de la Plaza Murillo, pero en fin, es otro tema. Pero en todo caso, ha habido dinero y ha habido también derroche y hay obras, hay una autopista buena, hay algunas buenas pistas, está mejor conectada La Paz que Lima dentro de la ciudad, ¿no? En fin, pero ya hay un déficit fiscal de casi 8.5%. O sea, ya se están comiendo las reservas y ya están comiéndose la riqueza que produjo la expropiación o la intervención del gas y del petróleo. Claro, porque hasta ahora digamos que como que la clase económica, lo cual no llama sorpresa, en todas partes suele ocurrir. Se acomodó, ¿no es cierto? Aquí al día siguiente de la disolución fáctica, o 2 días después, el día de la juramentación del gabinete, que además te tiene que haber llamado la atención, porque juramenta el gabinete el día que se cumplen 51 años del golpe de Velasco. Exactamente. Tú has estado muy ligado a Fernando Belaúnde Terry y todo lo demás. Te habrá llamado la atención, sí, pero a lo que voy, para no bifurcarnos demasiado, es que los empresarios nacionales fueron a Palacio, ¿no? Pero volviendo a Bolivia, entonces, como que todavía tiene cierto manejo, pero que se puede... O sea, estamos tú dirías que salvando las distancias, estaríamos más o menos en un escenario primeros 2 años del primer gobierno de Alan, cuando había un montón de reservas y como que todavía tiene para hacer fiesta y que la gente esté tranquila. Sí. Yo digamos, bueno, las comparaciones son odiosas a veces, pero de alguna manera los golpes que dio Morales a los recursos naturales, las condiciones que las cambió, las expropió y que llegó inclusive a acuerdos con algunas empresas extranjeras, todo eso le produjo evidentemente una mejoría de ingresos que le ha producido estar tanto tiempo en el poder, porque las dictaduras se afianzan o se debilitan con el tema económico. Si la economía está muy bien, las dictaduras duran más. Si la economía está muy mal, las dictaduras normalmente duran mucho menos. En general. Claro, ¿por qué? Porque la democracia tiene sus plazos y esté bien o esté mal la economía, los plazos se cumplen, punto. Como acá en las dictaduras el plazo es indeterminado, evidentemente se fortalecen, se perpetúan o duran más tiempo, depende un poco a lo que pase en el sector económico. Entonces, Morales evidentemente recogió esas riquezas que le produjo el gas y el petróleo, los nuevos contratos que tuvo con Argentina, con Brasil, etcétera, y eso le produjo una economía, una bonanza que se nota un poco en la ciudad y en las ciudades de Bolivia, y se nota también en el nivel de vida que ha superado, etcétera. Pero esa bonanza se ha ido yendo. Hay que ver que a partir de los últimos 2 años, quizás por el intento también, lo mismo le pasó a Fujimori a partir del año 98, que en el intento de quedarse, han hecho demasiadas cosas, demasiada demagogia, barata, sin tecnicismo, que les ha permitido gastar mucho más para buscar una reelección. La reelección es fatal. Entonces, esa reelección les ha costado dinero y uno lo ve en el reflejo de sus balances. Hoy día las reservas se están bajando muchísimo, peligrosamente en Bolivia, y el déficit fiscal ya tiene un 8.5, que es muchísimo, cuando hace 4 años el déficit fiscal en Bolivia era 1%. Claro, es una reelección, a pesar que hubo un referéndum en el cual dijeron no queremos que te quedes. Y termina habiendo un fallo diciendo que si Evo no postulaba de nuevo, a pesar de lo que dice la Constitución y el referéndum y todo, se estaba afectando sus derechos humanos como persona. Igualito se podría decir en el Perú con los congresistas no reelectos, ¿no? Ya vamos a hablar del Perú. Igualito podríamos decir eso acá, ¿no? Ya vamos a hablar del Perú. Para terminar con Bolivia, en Bolivia no hay, como aquí, empresas que te dan sondeos a boca de urna. Está prohibido. Que de alguna manera aquí ha habido antecedentes que con el sondeo a boca de urna o con el 100% del escrutinio de la empresa, ya el perdedor ha concedido acá en el Perú, ¿no es cierto? Así es. En el Perú la boca de urna es bastante exacto, a veces ha habido una mayor diferencia, pero normalmente es exacto. La boca de urna no funciona mucho a veces
cuando hay por ejemplo, en el caso en el Perú, la boca de urna en las elecciones pasadas, le dieron ganador a algunos, a Keiko y otras Claro, por el tema del voto vergonzante, también pasó en la elección, elección en la cual tú fuiste protagonista con Toledo, así es, que salió un resultado boca de urna y luego el resultado fue otro. Sí, eso puede pasar, ¿no? pero cuando hay 30.000 votos en el caso de Kuczynski con Keiko, eso se puede entender, pero cuando hay diferencia mucho más, 300.000 o 3 millones, eso es casi imposible que se pueda. Ahora, ayer primero la OEA y ayer la Unión Europea pidieron demandaron que haya segunda vuelta en Bolivia para despejar cualquier... es lo mejor. Es la mejor. ¿Tú crees que eso se va a producir o conociendo un poco tú? Conociendo a Morales te digo que no. No. Lo van a tener que forzar, ¿no? Si lo fuerzan, si si hay una presión internacional, ¿puede qué? Pero no, yo creo que Morales, más que la presión internacional, necesita una presión interna también. Que está viéndola, ¿no? Que está viéndola, que está viendo, no sé. No bueno, con violencia como en Chile, pero está la gente en la calle. De hecho, el coreano, que tiene el candidato coreano-boliviano que creo que ha quedado en tercer lugar. Que es coreano, pues porque nació en Corea, ¿no? Ya. Tú sabes que nació en Corea y llegó a Bolivia a los 12 años de edad. O sea, hablando coreano, 100%, es su madre, es su lengua, ¿no? ¿Cuántos años tiene actualmente? Creo que como 40 y tantos años, pero en fin, ha estado 30 años en Bolivia, pero yo le pregunté a Carlos Mesa, oye, ¿cómo es posible que un país plurinacional, pluricultural, ¿no? Haya un coreano de candidato? Me dijo, eso fue un defecto de la Constitución, porque se trataba de ese requisito, no se puso para los parlamentarios, para los alcaldes, pero claro, no se dio cuenta que ese artículo podía involucrar al jefe de Estado, y por eso es que un coreano nacido 100% y de sangre 100% coreana. Claro, no es un hijo de ciudadanos bolivianos que nació en el extranjero. Nada. Todo 100% coreano. 100% asiático. Y ahí ha quedado en tercer lugar, creo. Y ha quedado en tercer lugar con 8.8. Bueno. Entonces, claro, él... Creo que es evangélico, es un candidato. Es evangélico, es médico, tiene una clínica además. Y entonces este señor lo que ha hecho es endosarle sus votos a Mesa, que no quería hacerlo antes y ahora sí lo está haciendo. El señor Ortiz, que está en el cuarto lugar, que tenía 4 puntos, el otro ya tiene menos de 1, también, que tampoco quiso endosarlo, ahora también lo va a endosar. Entonces estamos hablando ya de que lo que teme realmente Morales es que la segunda vuelta la pierde. Por eso es que no quiere segunda vuelta y va a hacer todo lo posible para que esa segunda vuelta no exista. Y con esto que está pasando en este momento, que él se aferra al poder, con mayor razón va a perder también el 40 y tantos % que ya tiene, ¿no? Ya, pasemos cortísimo así. Sí, una respuesta casi de sí o no. En Argentina, ¿cuál es tu pronóstico? Fernández va a ganar. Fernández va a ganar. Sí. Yo estuve con él, es amigo mío, yo estuve con él hace un mes más o menos, que pasó por Lima. Visitó al presidente Vizcarra. Y visitó a Vizcarra en la tarde y en la noche comió conmigo. Ya. Y entonces me parece un tipo estupendo, la verdad. No sé qué hace con Cristina Lao, pero en fin, es otro problema, ese es un problema de él. Es un catedrático, ¿no? Él se había retirado y estaba en la universidad. Sí, tiene muchos años en política, ha tenido una serie de cargos dentro del Estado, tiene mucha experiencia, ha sido secretario general durante el gobierno de Kirchner, me parece. Claro, y empezó a trabajar con Alfonsín. Con Raúl Alfonsín de la UCR. Así, entonces yo creo que es una persona, ahora, me dijo... Moderada, pero los mercados se asustaron cuando ganó las primarias. Me contó... Entró en pánico. Que había hablado ya con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Venía de allí en ese momento. Para calmar un poco... Sí. O sea, no es un peronista demagógico desenfrenado. No. O sea, no es Cristina, no es Cristina. No es Cristina. Ahora, va a tener el problema de Cristina. Va a tener el problema que está Cristina al costado. Que ella se le va a meter, porque ella es una mujer... Pero va a ganar en primera vuelta, no va a haber balotaje en Argentina, ¿o tú crees que...? Bueno, él me invitó para el 9 de diciembre para la asunción de mando. O sea, y el balotaje debería ser el 10, si hubiera, ¿no es cierto? Yo creo que va a ganar, parecería que va a ganar en primera vuelta, ya. Nos vamos a Chile ahora. Me decías antes de que empiece la entrevista fuera de micrófono que tú tenías una visión un poco diferente a lo que está ocurriendo en Chile. ¿Cuál es esa visión? Yo creo que en Chile, lo que está pasando en Chile no lo recuerdo, salvo en 1891, que fue una cosa parecida o igual o peor, que derivó en una guerra civil debido un poco a la riqueza del salitre. El salitre les trajo... escenas tóxicas y malignas a Chile en ese momento, ¿no? El salitre. Ahora yo creo que
si bien es cierto el salitre fue el detonante en esa época, yo creo que habrán sido las AFPs, y lo voy a explicar. Las AFPs. Porque es un sistema impuesto por Chile a los chilenos. Eliminaron 50 fondos de jubilación de toda índole, los pescadores, los ingenieros, los abogados, los médicos, todo eso lo eliminaron para crear las AFP. Eso fue en la época de Pinochet, claro, con Villi, claro. Villi, no, ¿cómo se llama el otro? Con Piñera, pues con el hermano. Ya. Con el hermano, ¿no? Entre otras cosas. Y entonces, este es se cambió todo el sistema para darle la plata a las AFPs. Pero de esto ha sido el año 82. Con esto lo que se hizo fue crear dinero barato para las empresas. Entonces, con este dinero barato las empresas han crecido mucho y se han exportado. Acá ha llegado una serie de empresas chilenas también al Perú, con muchas de ellas financiadas por las AFPs con dinero muy barato recolectado de los fondos de pensiones diversos. Y eso ha permitido que se formen inclusive monopolios y oligopolios muy poderosos, muy grandes, y que una vez, después de tanto tiempo, no quieren ceder y quieren seguir con sus privilegios. Por otro lado, esto se ha demostrado en la parte de abajo, en los afiliados que aportan. ¿Quién no aporta en Chile? Chile no es un país tan informal como el Perú, es todo lo contrario. Todos aportan, no todos están jubilados, pero sí todos aportan. Y el aporte es muy caro, es muy elevado, y se dan cuenta los chilenos hoy día que antes que les habían ofrecido que se podían jubilar con el 70% de sus últimos sueldos, ahora el tiempo les ha demostrado que solamente se pueden jubilar con el 30% de sus últimos sueldos. Entonces hay una gran diferencia. Claro. Y el costo es muy alto. Entonces allí empieza un malestar, ¿no? La plata tuya la manejan como quieren y te imponen una serie de tarifas para una serie de concesiones de servicios públicos con tu plata, y a ti te dan una miseria como jubilación y te cobran mucho por el aporte. Entonces yo creo que allí está parte del tema. Y tan es así de que Piñera, después de estos líos, lo que ha hecho es colocar como primera prioridad subirle el 20% a los pensionistas. Pero ¿quién pone la plata? El Estado, no la AFP. El Estado va a poner el 20% para que tú te jubiles con más dinero. O sea, el Estado está subsidiando y poniendo plata. Ya no es la ONP en el Perú, sino es el Estado que va a poner directamente la plata. ¿Por qué? Porque el sistema ha fracasado. Yo creo que por ahí empiezan los malestares. Y claro, como no se quiere corregir nada, evidentemente, eso, más otras cosas, porque nadie puede pensar que por 30 pesos de subida del eso tren, es lo que me llamaba un poco la atención, puede ¿no? levantarse todo un país. Claro, ¿no? Es un país que además que en todas partes no hay tren. O sea, en todas partes no hay metro. O sea, no todos usan el tren, no todos usan el metro. No. Yo creo que ha sido la cereza que es... Ya, mira, Vitocho, tú eres el experto en Chile, no te voy a discutir sobre Chile porque tú has escrito un magnífico libro de historia sobre la Guerra del Pacífico y todos los colaterales de la Guerra del Pacífico. Creo que desde Basadre en adelante, amigos, no ha habido un libro tan documentado, me consta, porque te he seguido de cerca, han sido muchos años de trabajo y de investigación en el Perú y fuera del Perú, viajando y buscando documentos inéditos. Así que sobre Chile no pienso discutirte y les recomiendo que busquen ese libro, está en todas las librerías de Lima, se llama... Expediente Prado. Correcto. No te voy a discutir, pero de todas maneras sí te voy a discutir un poco. A ver, Lanata, Jorge Lanata, el periodista, Dardo López Dols, que estuvo aquí ayer, en fin, hay Lanata, el periodista argentino. El periodista argentino. Gran periodista. Lanata hoy ha tuiteado diciendo, esto no es casualidad, Cristina estuvo en Cuba, Maduro estuvo en Rusia, esto que está pasando en Latinoamérica, menciona Ecuador, menciona El Salvador, menciona Chile, Bolivia, bueno, para quedarse por el tema geopolítico, no nos va a dar el tiempo para hablar del peligro que tenemos en el Perú vis a vis con Bolivia y con todos los recursos estratégicos que tenemos en el sur, ¿no? Pero bueno, Lanata, Dardo López y muchos otros dicen, esto no es casualidad, esto es un plan. Por supuesto ha habido hay manchas de querosene, digamos, regadas por ahí, y si alguien se acerca con un fósforo va a estallar. Tú dirías que además del tema, digamos, real que has mencionado, del malestar, porque tampoco en el vacío se puede producir, pero tú dirías que es espontáneo
lo que ha ocurrido o ha habido una mano detrás que ha mecido la cuna? O sea, este plan de complot continental, ¿te parece ya demasiado helicópteros negros? Pero que digan quién es esa mano que mueve la cuna. Nadie lo ha dicho. Perdón, yo creo que algo puede haber también, o sea, no lo descarto. Yo creo que pero que hay un malestar, tú dices que sí hay un malestar real. Hay un malestar y que se están empezando recién a organizar. Pero básicamente el problema, ¿cuál es? Son sociedades que han sido manejadas por mucho tiempo por gobernantes que manejaron con el país con cierta bonanza debido al crecimiento del mundo, de China. China crecía 11%, ahora crece 6%. O sea, se ha desacelerado. Claro, la locomotora ha bajado la velocidad, entonces los vagones van más despacio. Exactamente, y eso, cuando tú estás acostumbrado a andar a 100 por hora, tú no puedes ir a 50 por hora. No te da. Entonces empiezas a ver qué pasa. Es decir, sobre todo, y los que más reclaman son los que más rápido han subido. Claro. Porque se dan cuenta que tienen que bajar otra vez y no les gusta. Digamos, sí, el término medio, el chunlu, como decía Confucio, ¿no? La zona gris, porque claro, los extremos, o sea, tienes el extremo esto que todo es una conspiración, y tienes el otro extremo de la izquierda que dice, no, esto demuestra el desprestigio y el fracaso de la economía de mercado. Es decir, tienes dos extremos. Probablemente la verdad está en el medio. Y además, corrupción en esos países también. Además, entonces tú, desaceleración, problemas económicos y además corrupción, no, pues todo ese cóctel es un cóctel molotov, pues. Claro. Para terminar la entrevista, Vitocho, con el Perú, mencionaste las mieles del poder hablando de Evo Morales, ¿no? Alguien que prueba el poder, ya no. ¿Tú crees que el presidente Vizcarra, que ha probado el poder, a ver, retrocedo, te pregunto de esta manera, ¿algún político haría lo que hizo Vizcarra solo para quedarse un año más? No me parece, no lo creo, lo veo difícil. Tanto esfuerzo y tanto enfrentamiento y tantas imposición solamente porque quieres gobernar con manos libres un año o año y medio, no lo creo. Correcto. No me extrañaría que más adelante el Tribunal Constitucional interprete qué cosa es reelección inmediata. Correcto. Que interprete qué cosa es ser elegido por 5 años o ser vicepresidente que asumas el poder como accesitario. Correcto. Y que te puedas presentar. Porque además en el proyecto es decir, hubo 2 intentos de pedir cuestión de confianza, ¿no es cierto? El último fue referido al Tribunal Constitucional, pero antes de eso presentó otro proyecto que era el que anunció cuando en el Congreso, ¿no? Y entonces hay un párrafo que no tiene nada que ver con el anuncio original, en el cual dice lo obvio, ¿no? Es decir, aquella persona que llega a la presidencia de la República, sea porque es elegido, sea porque era vicepresidente y asume, estoy más o menos caricatura, no puede postular a la reelección. Entonces está diciendo lo obvio. Entonces más de uno ha dicho, bueno, si sales y dices, mira, el sol sale de noche y la luna de día, porque estás diciendo que recién a partir de la próxima, ¿no es cierto? Entonces un poco ese sería un ensayo, un globo ensayo para ver, bueno, y te como que eso era... No regía todavía, y él podría ser candidato, ¿no es cierto? Y además hay otro ejemplo que te pongo. Yo personalmente redacté el proyecto de ley hace más de 20 meses, cuando subió Vizcarra, a las pocas semanas, a los pocos días que subió un proyecto de ley para adelantar las elecciones al 2020. Elecciones generales, todos nos vamos en el 2020. Bueno, lo presenté ese proyecto en marzo del año 18 y pasó a la Comisión de Constitución, se pidieron informes, el jurado, la ONP, la RENIEC, la PCM, el Ministerio de Economía, todos opinaron en contra. Pero sin embargo, el 28 de julio pasado, el presidente de la República presenta un proyecto igualito de adelanto de elecciones que fue rechazado por el Congreso. ¿Pero cómo? Pero si las propias entidades del Estado lo habían rechazado antes. Entonces, y no hicieron cuestión de Estado por este proyecto. Se hicieron cuestión de Estado por la elección del Tribunal Constitucional, que era menos importante. Pero por este proyecto que era importante, no hicieron cuestión de Estado. Entonces yo creo que, cuestión de confianza quiero decir, yo creo que evidentemente no saben cómo llegar, no saben qué hacer, pero no me cabe la duda de que la calle te puede pedir que te quedes y bueno, y hay que hacerle
hay que hacer Bueno, caso a la calle. hay un alineamiento de ciertas encuestadoras, de gran parte de los medios de comunicación, digamos, entonces, ni siquiera, quizá ni siquiera sería necesaria una interpretación del TC. A ver, lo que Enrique Gers y muchos analistas han advertido es que las elecciones que ocurren dentro de 4 meses son cruciales, es decir, un poco en corto. El 2020 se decide el destino del Perú, y si no hay un balance de fuerzas en el Congreso y llega al Congreso una mayoría, digamos, de izquierda o izquierda y pro-gobiernista, probablemente no haya 2021, porque en 2 legislaturas ordinarias podrían modificar el capítulo económico de la Constitución, podrían decretar la reelección indefinida para congresistas y para presidente de la República, podrían hacer todo, ¿no? Y para gobernadores y alcaldes, además, que ahora los gobernadores y alcaldes están felices con el gobierno porque les está dando plata a todo el mundo. O sea, el gobierno es muy poderoso en el Perú. En este momento sí, ¿no? Y en este momento con mayor razón. Con mayor razón. Entonces, ¿tú coincides con que el destino del Perú se está jugando en 4 meses? Sí. Ahora, yo creo que hay o quisiera equivocarme, ¿no? Ojalá que me equivoque. Pero me da la impresión de que quieren quedarse en el poder, ¿no? Quieren modificar las condiciones para quedarse en el poder con vía interpretación auténtica, porque ahora ya hoy día lo fáctico vale. O sea, bueno, ya hay negación fáctica o afirmación fáctica. Ya no se requiere votación o normas precisas y concretas. Se requiere simplemente una interpretación. Yo diría que el gran intérprete de la Constitución no es el Tribunal Constitucional ni el jurado, sino es el presidente de la República. Entonces, evidentemente, él puede querer tiene quedarse. La espada, digamos, y además ni siquiera tuvo que sacar por eso además en el exterior como que lo han tomado con pinzas, porque en realidad bastó una foto del presidente con los jefes de los institutos armados y se acabó el tema. Tiene la billetera, ¿no es cierto? Ahora eso tendrá que decirlo el señor Vizcarra, porque claro, él, lo que pasa es que no tiene una gran formación jurídica, ninguna, diría, ¿no? Y evidentemente está asesorado por abogados tinterillos, entonces no sé qué cosas le puedan decir y qué cosas le puedan aceptar, pero yo creo que él tiene aquí, ya con el primer paso que ha dado del cierre del Parlamento, está entrando mal a la historia. Si él quiere continuar con esa vía equivocada para entrar por la puerta de atrás a la historia, evidentemente va a tener que va a hacer lo mismo, va a tener que hacer lo mismo y quedarse. Ahora, si él quiere corregir un poco eso y quedar mejor, pues evidentemente se va el 21 y el juzgamiento que le haga la historia será mucho más benigno, ¿no? ¿Acción Popular va a participar en estas elecciones del 2020? Sí, la bancada no. La bancada hemos acordado no participar, ninguno de la bancada va a participar, porque hemos inclusive votado por O sea, nuevos cuadros, digamos, sangre fresca va a postular. Es. El Congreso ha sido muy golpeado, no por culpa nuestra, sino por culpa de una mayoría torpe, pero en todo caso no importa, el Congreso ha sido golpeado, el Congreso, la gente votó por la no reelección, un poco como plebiscito a que no quería que estemos ahí, nos vamos, perfectamente bien, no somos culpables de nada, o de muy poco en todo caso, pero igual aceptamos la culpa, la responsabilidad, nos vamos, no vamos a reelección, que venga gente nueva. Pero el partido sí va a participar con nuevos cuadros. El partido sí va a participar con nuevos cuadros, y hay 400 inscritos para 130 curules. Correcto. Y que ya se cerró la inscripción el día de ayer. 400 inscritos, o sea, antes, un ejemplo para terminar, el 2016, de 130 candidatos al Congreso, había 100. Tuvimos que invitar a 36. Ahora hoy hay 400 para 130. O sea, no hay que invitar a nadie. Hay que más bien decirle a muchas que se retiren. Un filtro, y ojalá que elijan bien. Víctor Andrés García Belaúnde de Vitocho, muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, nos vamos a una breve pausa y volvemos en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios ni con el Diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el Diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.
Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el diablo. En este segundo bloque estamos en contacto telefónico con el señor Raúl Padró. Es ex concejal de la ciudad de Buenos Aires durante 2 periodos, 8 años. Buenos días, bienvenido al programa. Buen día, mucho gusto y muy agradecido por su entrevista. No, al contrario, gracias por darnos acogida. El señor Padró, además de haber sido concejal, tiene una vasta experiencia y militancia política en el Partido Justicialista, que es como se denomina oficialmente al Partido Peronista, cuyo candidato Alberto Fernández y en cuya plancha va la ex presidenta como vicepresidenta ahora Cristina Kirchner Fernández, va a competir este domingo con el actual presidente Macri para el nuevo periodo gubernamental de 4 años. Antes que nada, bienvenido nuevamente. En Argentina el mecanismo electoral es ¿cuánto tiene que lograr en primera vuelta el candidato ganador para que no haya necesidad de una segunda vuelta o balotaje, como le dicen en Argentina? Si saca más de 45 puntos, si le lleva 10 puntos de ventaja a Mauricio Macri, ganaría en la primera vuelta sin necesidad de balotaje Alberto Fernández. Correcto. Esta es la metodología que se aplica. Ahora, le quería aclarar que yo fui 2 veces legislador y fui subsecretario de Estado y secretario general del Partido Justicialista. Correcto. Así que bueno, quería para conocimiento de la audiencia, no de quién está hablando. Perfecto. Entonces el mecanismo electoral en Bolivia ha sido de alguna manera copiado del mecanismo argentino. En caso que hubiera un balotaje, creo que sería en diciembre. ¿Cuándo sería o noviembre? Si es que hubiera. Y sería unos días después de la elección del 27 de octubre, aproximadamente 10 días después. 10 días después, porque el cambio de mando, si no me equivoco, es en diciembre, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre. ¿Cómo ve usted el panorama en términos electorales? He estado escuchando algunas declaraciones suyas en programas radiales argentinos y he visto que usted es en simultáneo crítico de Macri, pero también de la dirigencia del Partido Justicialista, del peronismo, por lo menos de esta dirigencia que está postulando. Entonces quería preguntarle en primer lugar, primero, ¿cómo ve usted las elecciones? ¿Va a ganar de todas maneras la plancha de Fernández tal como ocurrió en las internas? ¿O cree usted que lo que ha ocurrido en los últimos días en el vecindario, por decir en Chile y todo, como que ha hecho que algunos votantes reflexionen y a lo mejor opten de nuevo por Macri? Mire, yo no soy futurólogo ni hago encuestas de campo de esta naturaleza, pero hubo una notoria ventaja, ¿no?, en la PASO. Ahora, la PASO, que es primaria, abierta, simultánea y obligatoria, hay más de 3 millones, pese a la obligatoriedad, que no fueron a votar y que ahora votarían. Hubo una gran cantidad de votos en blanco, votos impugnados y anulados. Así que la realidad sería otra. Después, el castigo que puede sufrir de uno y otro lado en la PASO, el candidato, es completamente diferente al voto definitivo, ¿no es cierto? Cuando ya la gente tiene que optar entre uno u otro. Aquí los que han quedado sobre el ring, por así decirlo, con posibilidades electorales de acceder a la presidencia de la Nación, son Mauricio Macri y Alberto Fernández. Ahora, usted me hablaba del peronismo. Yo creo que el gran ausente de toda esta elección, lamentablemente lo digo, y con profundo dolor como peronista, es precisamente el Partido Justicialista y el peronismo. Porque el Partido Justicialista ha quedado en manos de personajes que nada tienen que ver con la tradición, la filosofía, la doctrina, la política peronista. Sí, podría decir que en la capital federal prácticamente no hay ningún candidato peronista en la lista. El que no es del Partido Comunista es progresista de alguna corriente ideológica particular, prácticamente desconocidos la mayoría de los representantes que van en esas listas de candidatos a diputados, a senadores. Mire, inclusive va como tercer candidato un israelí a diputado, un tal Itaí Hackman, que está imputado de haber participado de la guerra de la Segunda Intifada, en el año 2001, cuando hubo una cruenta matanza de palestinos, que es una lucha, como usted conocerá, de liberación nacional.
Así que acá hay un gran cuestionamiento. De tercera legisladora, por ejemplo, va una chica que se pronunció como antiperonista en su momento, dijo que nunca tuvo que ver con el peronismo y que no tendrá nada que ver. Sin embargo, la pusieron de tercera legisladora. Del segundo legislador va un candidato, un tipo impresentable, que es hijo de un famoso represor ya fallecido, el comisario mayor de la bonaerense, de la policía bonaerense, Américo Ferreño, que fue autor de múltiples homicidios en la época de la represión del gobierno de Videla. Pero esto no nos sorprende a nosotros los peronistas. Le voy a decir por qué. Porque precisamente Néstor Kirchner, que es el fundador de toda esta nefasta jugada que tanto ha padecido la Argentina, fue colaborador del gobierno militar de Videla, y a tal punto que fue asesor ad honorem del general Oscar Guerrero. El general Oscar Guerrero en aquella época era el jefe de la 11ª Brigada de Infantería Mecanizada en la provincia de Santa Cruz. Y la hermana de Néstor Kirchner, Alicia Kirchner, que en la actualidad ejerce la gobernación de la provincia de Santa Cruz, fue directora nacional de la Secretaría de Estado de Desarrollo Social durante la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de Jorge Rafael Videla, personaje que ellos cuestionan permanentemente y con motivo, ¿no? Ahí estaríamos de acuerdo. Señor en el cuestionamiento y en la crítica al gobierno militar que de facto del año 76, pero ellos no tienen ninguna autoridad moral porque han sido colaboracionistas y serviles complacientes de esos gobiernos antinacionales y corruptos y asesinos. Bueno, señor Padrón, quería preguntarle un poco para definir y luego hablar un poco también de su visión de Macri. Queda claro que usted critica a la actual dirigencia peronista porque por un lado hay sectores que es dirigencia, perdóneme, le vuelvo a reiterar, no es dirigencia peronista, estos tipos, Alberto Fernández nunca fue peronista, Alberto Fernández fue director de asuntos jurídicos, le digo para que tengan conocimiento, de Juan Vital Zorruil, el ministro de Economía de Raúl Alfonsín, que tuvo una gestión miserable, incalificable. Correcto, el ministro Zorruil. Para poder desarrollar, por favor. Usted critica a los actuales candidatos que representan o que van en nombre del Partido Peronista Justicialista porque, por un lado... No representan, porque la población no los conoce. Bueno, están candidateando. Son tipos puestos a dedo. Está bien, señor Padrón, pero si vamos a entrar a tratar de definir cada adjetivo, no terminamos la entrevista. Los que están de candidatos a la presidencia y al Congreso. En nombre, no estoy juzgando si ilícitamente, correctamente, incorrectamente del Partido Peronista. Usted los critica porque por un lado dice han estado asociados a la corrupción, por otro lado han estado asociados al gobierno militar, a la dictadura militar argentina. Pero quería preguntarle un poco entonces, ¿cuál considera usted que es el peronismo auténtico? Porque si hacemos un análisis histórico, el peronismo ha tenido, durante la vida de Juan Domingo Perón, del fundador, ha tenido dos alas y las tuvo hasta bien entrada la década del 70. Tenía un ala izquierda donde estaba el movimiento montonero y tenía también un ala derecha donde estaba Isabelita Perón, donde estaba López Rega, donde estaba la AAA, que también eran, digámoslo con sus letras, ya que hablamos de represión, represores. Entonces, por las críticas que usted hace, me doy cuenta, y estamos totalmente de acuerdo que el tema de la corrupción ya lo tendrá que explicar la señora Kirchner ante la justicia. Por ahora tiene inmunidad y si gana va a seguir teniéndola, pero ¿cuál sería entonces, si no es el de izquierda? Usted ha hablado un poco de la ideología de género y todo lo demás, y tampoco es el de derecha. ¿Cuál es el peronismo? ¿Cuál es el peronismo? Sí. Mire, aquí lamentablemente el gran ausente es el peronismo. El movimiento nacional peronista está ausente en todas sus versiones. Y yo no comparto con usted lo que dijo de la izquierda montonera, porque Perón los expulsó a los montoneros, los echó de la plaza. El 1 de mayo de 1974, como usted recordará, fueron expulsados expresamente y categóricamente por el jefe del movimiento nacional. Y con respecto a lo otro, Isabel Perón no tuvo absolutamente nada que ver con la AAA y todo eso que se le imputa. Nunca hubo ninguna comprobación de nada. Y en la represión de la guerrilla
participaron muchos de los políticos que formaban parte del espectro democrático y del funcionamiento de la organicidad democrática del Partido de la Nación Argentina, porque aquel decreto de represión de la guerrilla estuvo firmado por Ítalo Luder y por muchos ministros que eran personas absolutamente afines al sistema democrático y al entendimiento entre las personas de manera ordenada y civilizada y lógica, de manera tal de que esto no es así. Acá hay una deformación que se ha generado permanentemente con el objeto de confundir a las nuevas generaciones, y que es lo que ahora se está haciendo hincapié con todas estas listas de personalidades absolutamente irrepresentativas, puestas a dedo por todos estos personajes que se han quedado con las estructuras y las instituciones internas del movimiento nacional peronista. Pero por eso, por eso la queja y el disgusto que existe dentro del propio movimiento peronista, en repudio a esta actitud permanente que no podemos aceptar de ninguna manera. Fíjese usted que todos estos candidatos vienen de ideologías absolutamente adversas al peronismo. Usted, por ejemplo, me hablaba de la derecha. Bueno, dentro del kirchnerismo está Sergio Massa, que es un tipo que proviene de la UCD, está Bocio, que proviene también de la UCD, pero que es la expresión más liberal de la política argentina. Para ilustrar a los oyentes peruanos, ¿cuál sería a su juicio, en su concepto, la ideología peronista que debería regir? Es decir, ¿qué marco conceptual le daría? ¿Es de centro, de izquierda, de derecha? ¿Está a favor de una mayor intervención estatal? ¿Está a favor de la economía de mercado? ¿Una tercera vía? ¿Cómo la definiría usted? O sea, me ha hablado de lo que no es la posición, precisamente. Sí. La tercera vía, la tercera posición, es una creación del general Perón que ha tenido éxito y resonancia mundial. Usted esto lo debe conocer perfectamente. Los países del tercer mundo, muchos en su momento, los grandes líderes del tercer mundo, adhirieron al pensamiento de Perón. El peronismo no es ni capitalista ni marxista, y no adhiere a la economía de mercado porque repudia el liberalismo. El peronismo es un pensamiento que está fundado en un concepto de nacionalismo popular, social, transformador, federalista, cristiano y humanitario, esencialmente. Y revisionista en lo que hace a lo cultural e historiográfico, en repudio a la historiografía oficial liberal que estableció el mitrismo allá después de 1850. Así que el peronismo fundó una concepción realmente novedosa y exitosa en la política argentina, y que fue además un éxito tan categórico y una aluvión popular tan notorio y sólido, que la mayoría de las ideologías hoy tratan de ascribir al peronismo sin ajustarse a sus preceptos y valores ideológicos, filosóficos y doctrinarios. Para establecer un ejemplo de algún gobernante actual, digamos, a ver, no sé, le pregunto, usted habla de nacionalismo, de revisionismo histórico, ¿es un poco lo que representaría el movimiento de la ascensión de Donald Trump en Estados Unidos? No, de ninguna manera. Trump es un liberal que está ajustado absolutamente al imperialismo y a lo que Perón denunció. Perón denunciaba el poder mundial y el efecto nefasto y negativo y disolvente que tenía sobre los países, sobre todo subdesarrollados del tercer mundo. Y cuando hablaba del poder mundial, hablaba de las 5 ramas de ese poder mundial nefasto. Y Perón lo identificaba como el demoliberalismo burgués capitalista, el socialismo internacional dogmático, la masonería, el judaísmo y el Estado Vaticano. Estos son palabras de Perón, no son apreciaciones subjetivas mías o caprichosas de nadie. Para muchos eso podría sonar como una teoría conspiratoria, pero en fin, se nos va acabando el tiempo para hablar de la otra rama. Entonces, ya ni le pregunto de Macri. Para usted Macri es un poco más o menos la encarnación del demonio, porque encarnaría Macri, digamos, todo lo que usted acaba de mencionar, casi más o menos, el candidato Macri. Mire, Macri es parte del problema. Yo he dicho en múltiples oportunidades que Mauricio Macri es un tumor maligno que hay que extirpar, pero Cristina Kirchner, dado lo avanzado de su acción dentro de las estructuras nacionales, es una metástasis terminal para la nación argentina, lamentablemente. Y aquí le insisto lo que le dije primigeniamente, el gran ausente es el peronismo. Acá no hay ninguna lista peronista, lamentablemente, en esta elección.
Y todo esto ha sido producto de la complacencia y la concordancia entre ambos sectores, porque en realidad subrepticiamente están todos vinculados y forman parte de los mismos intereses de entrega, dominación y sumisión del pueblo argentino. Muy bien, señor Padró, se nos acaba el tiempo, le agradezco mucho su participación y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias, buenos días. Bueno, le agradezco a usted, muy buen día, muy amable, gracias. Hasta luego. Amigos, acaba el segundo bloque con esta apreciación bastante particular de este entrevistado sobre la situación política argentina. No comparto para nada sus comentarios sobre una teoría conspiratoria internacional. Suena demasiado a protocolos de los sabios de Sion, a complot internacional, a una mezcla de antisemitismo con repudio a todo lo que tenga que ver con globalismo. Hay partes del globalismo que son buenas, hay partes del globalismo que son malas, pero en fin, aquí damos cabida a todas las voces y a todas las opiniones. Simplemente dejo constancia que algunas de las opiniones que ha dado el entrevistado y que ha puesto en boca además de Juan Domingo Perón, no las comparto. Eso es todo por hoy. Regresamos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Ha sido un gusto tenerlos. Buenos días. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.